Hola, buenas noches amigos. Ahora vamos a platicar y a leer algo que se llama El Sendero Espiritual, que es el capítulo 2 del libro que estamos tratando. Les repito, es un libro básico de entrada a la Kabbalah, a la verdadera Kabbalah, ya que tenemos la comprobación de que esto es toda la sabiduría que se escribió desde hace miles de años y que se ha guardado en manos de cabalistas, ocultándola. Ya verán ustedes después por qué todo esto se ocultó y por qué hoy sale a la luz. En algún momento, allá, cuando sigamos en el sendero, vamos a ver esta situación y van a ustedes a entender el porqué de estas cosas. Por lo pronto, vamos a hablar algo sobre justamente el sendero espiritual. Ya la vez pasada habíamos comentado y habíamos leído el capítulo 1 de este libro que habla sobre la percepción del Creador. Habla sobre la fe bien y correctamente entendida, no como ha sido explicada y como ha sido persistentemente definida en el mundo corporal. La fe en el Creador es el conocimiento del Creador, probado y comprobado. Es decir, no es una fuerza en la cual debes de creer ciegamente, es exactamente todo lo contrario. La vas a probar y la vas a probar en ti. Así que para iniciar el sendero se inicia definiendo y sintiendo exactamente qué significa esto de percibir al Creador, porque lo vas a usar permanentemente durante todo el sendero. Por lo pronto aquí le vamos a parar la percepción del Creador y nos vamos a otro apartado que también es importante y que hay cosas donde se requieren saber y entender para seguir este principio de sendero espiritual. Vamos a leer esto. Dice así, capítulo 2, el sendero espiritual. Nuestra necesidad de percibir lo divino hace que no escatimemos esfuerzos en el intento por resolver todos los misterios de la naturaleza, moviendo cielo y tierra, ya sea dentro de nosotros mismos o en nuestro entorno. Y yo les comento lo siguiente, es evidente cuando encuentras una persona, o si tú eres una de ellas, que muestra una enorme necesidad de percibir lo divino, se está refiriendo a esa persona que no va a escatimar esfuerzos toda su vida en el intento por resolver los misterios de la naturaleza. Porque hay gente a la cual el desarrollo evolutivo todavía no los lleva a hacerse preguntas tan profundas como la percepción de lo divino. Esas personas van a vivir, van a morir y van a volver a regresar aquí y van a nacer y van a crecer y van a experimentar otra vez la realidad y van a morir exactamente llevando esta realidad hasta que en un momento de su existencia y de sus continuos regresos empiezan a mostrar un deseo o una necesidad de percibir algo distinto, algo divino. Y es cuando movemos cielo y tierra, ya sea dentro de nosotros mismos o nuestro entorno. Pero solamente el anhelo de percibir al Creador es verdadero, puesto que Él es el origen de todo y está por encima de todo, porque Él es nuestro Creador. Por lo tanto, aun si existiera un ser humano completamente solo en este o en otros mundos, la búsqueda de sí mismo lo llevaría inevitablemente a la búsqueda del Creador. Lo vas a ver o ya lo ves ahora tú
que te interesaste en esto, pero lo vas a ver en personas que de repente no estaban interesadas y ahora se interesan en este asunto de mundo superior o de otro mundo. Y esta necesidad te lleva inevitablemente a la búsqueda del Creador. Siempre vas a hacer eso. Sigo leyendo. Hay dos líneas que revelan la influencia del Creador sobre sus creaciones. Decíamos la vez pasada en el capítulo 1 que la línea derecha representa su providencia personal sobre cada uno de nosotros, independientemente de nuestras acciones. Y la línea izquierda representa la providencia sobre cada uno de nosotros dependiendo de nuestras acciones. Representa el castigo por las malas acciones y la recompensa por las buenas acciones. Cuando elegimos cierto tiempo para avanzar a lo largo de la línea derecha, es decir, esa línea de la fe o de la línea de la percepción del Creador, debemos decirnos a nosotros mismos que todo lo que ocurre en el mundo sucede solamente porque el Creador así lo desea. Todo transcurre de acuerdo a su plan y nada depende de nosotros. Así que desde este punto de vista no tenemos culpas ni méritos. Nuestras acciones están determinadas por los ideales que recibimos del exterior. Por lo tanto, debemos agradecer al Creador por todo lo que recibimos de Él. Es más, el darse cuenta, el percibir finalmente que es el Creador el que conduce hacia la eternidad, es el inicio de desarrollar sentimientos basados en el amor hacia Él. Podemos avanzar con una apropiada combinación de las líneas derecha e izquierda. Exactamente en el medio de las dos. Es decir, solo debemos avanzar a lo largo de la línea que se encuentra justo a la mitad del camino entre ellas. De todas maneras, aun si comenzamos a avanzar desde un punto de partida correcto, si no sabemos con precisión cómo verificar y corregir continuamente nuestro curso, seguramente nos desviaremos del sendero correcto. Es más, si uno hace incluso la más leve desviación en cualquier punto a lo largo de tu trayecto, del trayecto espiritual, entonces con el tiempo nuestro error aumentará con cada paso mientras continuamos avanzando. Por consecuencia, nos alejaremos más y más de nuestra meta establecida. Antes que nuestras almas descienden a este mundo, son parte del Creador, un elemento diminuto de Él. Este elemento es conocido como la raíz del alma. El Creador pone al alma dentro del cuerpo para que ésta pueda elevar los deseos del cuerpo cuando el alma asciende y se fusiona de nuevo con el Creador. En otras palabras, el alma es colocada en el cuerpo cuando la persona nace, llega a este mundo para sobreponerse a los deseos del cuerpo. Al superar estos deseos, el alma asciende al mismo nivel espiritual del cual descendió y en su paso va experimentando placeres mucho mayores que los que tenía en su estado inicial, cuando era parte del Creador. Y en este punto, un elemento diminuto, como es la raíz del alma, se transforma en un cuerpo espiritual completo. Y se dice que es 620 veces más grande
de lo que fue el elemento original, antes de descender a este mundo. Así, de esta manera, en su estado completo, el cuerpo espiritual del alma consiste, por lo tanto, de 620 partes u órganos. Y cada parte es considerada una ley espiritual o un acto espiritual, que en hebreo se traduce como mitzvah. La luz del Creador o el Creador mismo, que son iguales, que llena cada parte del alma, se le denomina Torah. Ascendemos a un nivel espiritual, se denomina cumplir una ley espiritual. Esto lo destaca nuestro maestro porque es muy importante saber cuándo debemos de caracterizarnos por un ascenso a un nivel espiritual. Quiere decir que cumplimos una ley espiritual. Como resultado de esta elevación, se crean nuevas aspiraciones altruistas y el alma recibe la Torah, es decir, la luz del Creador. El verdadero sendero hacia esta meta avanza a lo largo de la línea media. Esto implica el combinar tres conceptos en uno: el ser humano, el sendero a seguir y el Creador del lado derecho. De hecho, existen tres objetos en el mundo: el ser humano, quien se esfuerza por retornar al Creador; el sendero que uno necesita seguir con el propósito de alcanzar el Creador; y el Creador mismo, la meta por la cual el ser humano se esfuerza. Tal y como se ha dicho muchas veces, no hay nada que exista verdaderamente excepto el Creador, y nosotros no somos más que sus creaciones, dotadas de un sentido o de una sensación de existencia, que sería nuestra propia existencia. Llegamos a reconocer y percibir esto claramente en el transcurso de nuestra ascensión espiritual. Así pues, todas nuestras percepciones, o más bien las percepciones que vemos como propias, no son más que respuestas a los actos divinos que Él ha producido en nosotros. Todas nuestras percepciones, o más bien las percepciones que vemos como propias, no son más que respuestas a los actos divinos que Él ha producido en nosotros. Así que no vas a oír ninguna voz que viene del cielo y te va a decir hola. No, no es la forma de comunicar esto. Al final, nuestros sentimientos son solamente los que Él quiere que sintamos. Sentimientos, pensamientos, emociones. Miren, mientras no hayamos alcanzado una comprensión completa de esta verdad, veremos no uno, sino tres conceptos separados: el individuo, el sendero y el Creador mismo. Sin embargo, una vez que hayamos alcanzado la etapa final de desarrollo espiritual, una vez que hayamos ascendido al mismo nivel del cual descendieron nuestras almas, solo esta vez, con todos nuestros deseos corregidos, podemos recibir por completo al Creador dentro de nuestro cuerpo espiritual. Y entonces recibiremos toda la luz del Creador y al Creador mismo.
Y de esta manera, los tres objetos que una vez existieron por separado en nuestra percepción, es decir, nosotros mismos, nuestro sendero espiritual y el Creador, se van a fusionar para convertirse en una sola entidad, el cuerpo espiritual lleno de luz. Por lo tanto, para asegurarnos que procedemos correctamente, debemos llevar a cabo revisiones regulares mientras avanzamos en el sendero espiritual. Esto asegurará que nos esforcemos desde el comienzo por los tres objetos con el mismo deseo poderoso, independientemente del hecho que percibamos los tres objetos por separado. Así pues, desde un principio debemos trabajar para fusionarlos en uno. Al final del sendero, esto será aparente nada más. De hecho, en este momento son aparentes, aunque seamos incapaces de verlos como tales, debido a nuestras propias imperfecciones. Si nos esforzamos por uno de los tres objetos más que por los otros, de inmediato nos desviaremos del camino verdadero. Es decir, si te esfuerzas más por la derecha o si te esfuerzas más por la izquierda, ambas cosas te van a llevar a una desviación del camino verdadero. ¿Sí? La exagerada línea derecha o el exagerado deseo de percibir al Creador únicamente, sin importar esa línea izquierda, te va a hacer perder el sendero. Y vas a acabar en un santuario, ahí, y vas a querer permanecer solamente en el deseo de percibir al Creador. Y lo mismo pasa del lado izquierdo. La forma más simple de comprobar si todavía estamos en el sendero real es determinar si nos esforzamos por comprender las características del Creador con el propósito de ser uno con Él. Si no estoy para mí, entonces, ¿quién estará para mí? Y si solo estoy preocupado por mí, entonces te preguntas, ¿qué soy yo? Y estas afirmaciones aparentemente contradictorias reflejan las actitudes conflictivas que enfrentamos cuando consideramos nuestros esfuerzos para lograr una meta personal establecida. Y nos vamos a enfrentar a actitudes bastante conflictivas. Por un lado, debemos creer que no hay nadie a quien pedirle ayuda salvo a nosotros mismos, y actuar con la certeza de que nuestras buenas obras serán recompensadas, mientras que nuestras malas acciones serán castigadas, al menos al principio, así lo vas a sentir. Nosotros, como individuos, debemos creer que nuestras propias acciones tienen consecuencias directas y que construimos nuestro propio futuro. Pero por otro lado, debemos decirnos a nosotros mismos, ¿quién soy yo para poder derrotar mi propia naturaleza por mí mismo? Tampoco hay nadie más que me pueda ayudar. Subtítulo: La providencia del Creador. Si todo sucede de acuerdo al plan del Creador, entonces, ¿para qué sirven nuestros esfuerzos? Como resultado de nuestro propio trabajo, basado en el principio de castigo y recompensa, al menos al principio, adquirimos desde lo alto la comprensión del dominio del Creador. Luego,
nos elevamos a un nivel de conciencia donde vemos claramente que es el Creador el que gobierna todo y que todo está predeterminado. Pero sin embargo, primero debemos alcanzar esa etapa. Y hasta que lo hagamos, no podemos determinar que todo está en manos del Creador. Además, hasta que alcanzamos esa etapa, no podemos vivir o actuar según sus leyes, porque no es esa la forma en que comprendemos el funcionamiento del mundo. Por lo tanto, podemos actuar solamente de acuerdo a las leyes de las cuales tenemos conocimiento. Solo cuando hayamos invertido esfuerzos basados en el principio de castigo y recompensa, entonces ya seremos dignos de una mayor confianza absoluta del Creador. Y solo entonces tendremos el derecho de ver el panorama verdadero del mundo, así como la manera en la cual funciona. Y cuando lleguemos a esa etapa y nos demos cuenta que todo depende del Creador, lo añoraremos. Uno no puede expulsar los pensamientos y deseos egoístas de su propio corazón y dejarlo vacío. No puede. Es tu forma de ser. Solamente al llenar el corazón con deseos espiritualmente altruistas en lugar de los egoístas, podemos sustituir las aspiraciones pasadas por las opuestas y de esta manera aniquilar el egoísmo. Y destaca nuestro rap lo siguiente: aquellos que amamos al Creador estamos seguros de sentir aversión hacia el egoísmo, puesto que sabemos por experiencia personal cuánto daño puede causar el ego, el egoísmo. Sin embargo, puede que no tengamos los medios necesarios para librarnos del ego y eventualmente nos daremos cuenta que está más allá de nuestras posibilidades expulsar el egoísmo, puesto que es el Creador el que nos ha conferido a sus creaciones esta cualidad. Sí, es el Creador quien nos confirió el egoísmo. Y más adelante van a saber la razón. Por lo pronto sigamos leyendo. A pesar de que no podemos deshacernos del egoísmo por nuestros propios esfuerzos, mientras más pronto nos demos cuenta o percibamos que el egoísmo es nuestro enemigo y nuestro exterminador espiritual, más fuerte será nuestro rechazo hacia él o nuestro odio hacia ese egoísmo. Y así eventualmente este rechazo o este odio hará que el Creador nos ayude, por lo tanto, a superar al enemigo, entrecomillado. De esta manera, incluso nuestro egoísmo nos va a servir como gasolina para el propósito de la elevación espiritual. En el Talmud dice la frase: he creado al mundo solo para los completamente justos y para los completamente pecadores. Es comprensible por qué el mundo sería creado para los absolutamente justos. Pero la pregunta es importante: ¿por qué el mundo no fue creado también para aquellos que no son ni absolutamente justos ni pecadores absolutos? De manera inadvertida, percibimos la providencia de acuerdo a la manera en que ésta nos afecta.
es buena y amable si nos agrada, si te ha ido bien en la vida, y es dura si nos causa sufrimiento. Es decir, consideramos al Creador ya sea bueno o malo, no más o menos, no, bueno o malo, dependiendo de cómo percibimos nuestro mundo. Por consiguiente, solo existen dos maneras en que los seres humanos perciben la providencia del Creador sobre el mundo. Ya sea que lo percibimos y vemos la vida como algo maravilloso, o negamos la providencia del Creador sobre el mundo y asumimos que el mundo está gobernado por fuerzas de la naturaleza. Que posiblemente nos demos cuenta que el último escenario es improbable, nuestras emociones, en vez de nuestra razón, determinarán nuestra actitud hacia el mundo. Por lo tanto, cuando observamos esa disparidad entre nuestras emociones y nuestro raciocinio, nuestra razón, comenzamos a considerarnos pecadores. Cuando comprendemos que el Creador desea conferirnos solo beneficio y el bien, nos percatamos que esto solo es posible aproximándonos a Él. De tal manera que si nos sentimos distanciados del Creador, percibimos esto como malo. Y entonces nos consideramos pecadores. Pero si de repente percibimos y sentimos que somos tan malvados que imploramos al Creador que nos salve, pidiéndole que se revele para darnos el poder de escapar de la prisión de nuestro egoísmo hacia el mundo espiritual, entonces el Creador nos ayudará inmediatamente. Y es por esta forma de condición humana que este mundo y los mundos superiores fueron creados. Es decir, cuando alcancemos el nivel de pecador absoluto con tanto sufrimiento y dolor y carencia de todo, podemos rogar al Creador y eventualmente subir al nivel de los absolutamente justos. El asunto es que hay que rogarle al Creador correctamente. No hay que irse a tumbar en una institución de rodillas y extender los brazos y santo, santo, santo. No, hay que hacerlo correctamente. Y me refiero a una institución de cualquier tipo de religión. Así, solo podemos ser dignos de percibir la grandeza del Creador después de habernos librado de toda presunción y de haber reconocido la impotencia y la bajeza de nuestros deseos personales, de nuestro egoísmo. Cuanta más importancia le atribuyamos a la cercanía con el Creador, más lo percibiremos a Él y mejor podemos discernir los diferentes o los diversos matices y las diversas manifestaciones del Creador en nuestra vida diaria. Así que esta, digamos, profunda y conmovedora veneración hacia Él generará sentimientos en sus corazones y como resultado la alegría fluirá internamente. ¿Sí? Hasta químicamente en tu cuerpo biológico se producen los efectos de la alegría. Podemos ver, seguimos leyendo, no somos mejores que quienes nos rodean. Y sin embargo, también podemos ver, a diferencia de nosotros, otros
no han ganado la atención especial del Creador. Es más, otros ni siquiera están conscientes de que existe la posibilidad de comunicarse con el Creador. Tampoco les importa percibirlo y entender el significado de la vida y del progreso espiritual. Así hay otros y los tienes ahí al lado o te encuentras con ellos en tu colonia o en tu calle o en tu trabajo. Por otra parte, no nos queda claro cómo es que somos merecedores de una relación tan especial con el Creador. Porque todo empezó con un sentimiento de búsqueda en todos lados. Y de repente, por alguna razón, llegaste aquí. Y no te queda claro cómo es que ya eres merecedor de una nueva relación especial con el Creador. Y entonces lo atribuyes a miles de formas. Es que me pasaron esta grabación, es que mi amiga de mi amigo me recomendó, y es que no, eso es en el mundo material. Pero no es ninguna casualidad el que hayas ganado la atención del Creador. Es más, así como te digo, otros ni siquiera están conscientes de que existe la posibilidad de comunicarse con Él. Por otra parte, si en ese punto podemos apreciar la actitud especial del Creador hacia nosotros, entonces vamos a experimentar unas sensaciones que nosotros reconocemos en la corporalidad como gratitud y alegría ilimitadas. Y esta gratitud y esta alegría ilimitadas son una especie de fuerzas para seguir adelante. Así que cuanto más podamos apreciar el éxito individual, más profundamente agradeceremos al Creador. Mientras más matices de sentimientos experimentados en cada punto e instante particular de contacto con el Creador, como por ejemplo estás en tu trabajo o estás en algún lugar y te crea una necesidad y una sensación de venir a la grabación de un nuevo capítulo o de estar con los amigos que tienen ese mismo objetivo que tú, porque empiezas a experimentar un tipo de placer que nosotros le llamamos alegría o gratitud, o el placer de saber que finalmente podré hacer una comunicación con otra cosa, con el Creador, pues. Mientras más matices de sentimientos experimentemos en cada punto e instante particular de contacto con el Creador, mejor apreciaremos la grandeza del mundo espiritual que nos es revelada, repito, así como la grandeza y el poder del Creador omnipotente. Y esto trae como resultado el fortalecimiento de la confianza con la cual podemos anticipar nuestra futura unificación con Él. Al contemplar la vasta diferencia entre las características del Creador y aquellas de sus seres creados, es fácil llegar a la conclusión de que ambos pueden llegar a ser compatibles solamente si los seres creados alteran su naturaleza absolutamente egoísta. Y esto es posible solo si la persona se autoanula, como si no existiera. Y por lo tanto, no hay nada que lo separe del Creador. Esto de autoanularse significa trabajar por anular tu egoísmo.
Solo si sentimos que sin recibir una vida espiritual estamos muertos, es decir, cuando la vida ha dejado el cuerpo, y solo si sentimos un ferviente deseo de una vida espiritual, podemos recibir la posibilidad de entrar en esta vida espiritual y respirar el aire espiritual. Subtítulo: percatarse del dominio del Creador. Percatarse, percibir el dominio del Creador. El Rab empieza este apartado cuestionándonos y dice: ¿cómo podemos elevarnos a un nivel espiritual donde hayamos erradicado por completo el interés propio y la preocupación por sí mismo, es decir, el ego? ¿Cómo puede nuestro deseo de dedicarnos con devoción al Creador convertirse en nuestra única meta en la vida, tanto que sin alcanzarla sentiremos como si estuviésemos muertos? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo erradicar por completo ese interés propio de mí mismo, de autogratificarme a mí mismo? Elevarse a este nivel, dice el Rab, o dice el maestro, ocurre gradualmente. Y esto es muy importante que lo sepan. Ocurre gradualmente y se procesa en la forma de retroalimentación. Es decir, cuanto más esfuerzos hacemos en nuestra búsqueda de una senda espiritual, tanto en estudiar como en emular los objetos espirituales, más convencidos estaremos de nuestra absoluta inhabilidad de alcanzar esta meta por nosotros mismos. Cuanto más estudiemos los textos que son importantes para nuestro desarrollo espiritual, más confuso y más desorganizado nos parecerá el material. Es normal, así se ve. Mientras más nos esforcemos en trabajar mejor a nuestros instructores y semejantes, si en realidad estamos avanzando espiritualmente, se hará más claro que todas nuestras acciones son dictadas por el egoísmo. Es decir, esto lo que nos está diciendo es que en el principio y más allá, un poco más allá del estudio y de la meta espiritual o del sendero espiritual, nos va a parecer que el material es más confuso y más desorganizado. Y nos va a parecer algo que es muy importante. Se nos va a revelar en nosotros el tamaño cada vez más grande de nuestro egoísmo. Y esto es normal, y esto tiene que pasar por varias razones que después vamos a comentar y a estudiar, y las vas a entender y las vas a alcanzar en ti. Y sigo leyendo. Tales resultados siguen el principio de fuércelo hasta que diga estoy de acuerdo. Es decir, podemos librarnos del egoísmo que es enorme en cada quien solamente si llegamos a captar que éste causa la muerte al impedir que nos demos cuenta de la vida eterna, llena de deleite. Es decir, al momento en el que se nos revela la verdadera dimensión de nuestro egoísmo. Así que, cuando se nos revela y entendemos que todo ese egoísmo nos está causando daño, eventualmente nos va a conducir a liberarnos de él. Lo más importante es, por lo pronto, nuestro deseo
de entregarnos por completo al Creador al percatarnos de su grandeza. Es decir, entregarse significa tratar de separarse de eso que llamamos, entre comillas, yo mismo. A este punto, debemos decidir cuál es la meta que vale más la pena alcanzar. El logro de los valores transitorios o el de los eternos. Nada de lo que hemos creado permanece para siempre. Todo es transitorio. Si no lo crees, regresa a la materialidad otras 10 vidas y verás cómo vas a entrar sin nada y vas a salir sin nada. Porque todo es transitorio y temporal. Solo las estructuras espirituales, tales como los pensamientos, los actos y los sentimientos espirituales, es decir, altruistas, son eternos. Por lo tanto, al esforzarnos por imitar al Creador en sus pensamientos o imitar sus deseos y esfuerzos, de hecho, estamos edificando la estructura de nuestra propia eternidad. Sin embargo, dedicarnos al Creador es solo posible cuando percibimos, cuando nos damos cuenta, cuando está en nosotros un sentimiento que se llama grandeza del Creador. Si no tienes ese sentimiento, no lo vas a hacer así. Es lo mismo en nuestro mundo. Si consideramos que alguien es grandioso, nos sentimos felices por estar al servicio de dicha persona. Podemos incluso sentir que quien recibe nuestro regalo nos ha hecho un favor al aceptarlo y no a la inversa. Este ejemplo demuestra que la intención de una acción puede cambiar la forma externa de un acto mecánico, de un acto ya sea de dar o recibir mecánicamente. Lo importante es la intención que le pones al acto. Por lo tanto, cuanto más digno de alabanza consideremos al Creador, con mayor disposición le entregaremos a Él todos nuestros pensamientos, deseos y esfuerzos. Pero al hacerlo, en realidad sentimos que estamos recibiendo por parte de Él, en vez de darle. Sentimos que se nos ha dado una oportunidad para brindar un servicio, una oportunidad que es solo conferida a unos cuantos merecedores en cada generación. Y esto se puede clarificar más a través del ejemplo brindado en la siguiente obra corta, que la vamos a ver en la próxima grabación, el capítulo 3, que habla de un cuento que nos va a simbolizar mucho nuestra relación con el dador o con el creador y nosotros como creaciones. Esta obra se le llama La Mesa del Comedor, pero la vamos a ver más adelante en el capítulo 3. Por lo pronto, con esto termina el capítulo 2 y con esto termina esta segunda grabación de este libro. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.